Amén. Bendecidos con toda bendición. Acá estamos nuevamente, Iglesia de la Gracia Jesús, mi amor, de la ciudad de Nueva York. Así que saludamos a todos los amados y amadas que se van a ir conectando a nuestro servicio o nuestra reunión en vivo. Hoy, ya 2 de marzo del 2024. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ya estamos a 2 de marzo. Ya a pronto de decirle adiós al invierno, ¿no? Y comenzar la hermosa primavera, que me encanta la primavera. Así que le damos gracias al Señor. Hoy tenemos un día lluvioso acá en la ciudad de Nueva York, pero por la gracia de Dios la temperatura está muy buena, 50 grados Fahrenheit. No sé cuánto es en centígrados, así que me van a disculpar los que están en Centro y Suramérica. A ver. Pero 50 grados es bien linda la temperatura, es muy buena, así que gracias a Dios que la temperatura hoy está alta. Así que acá estamos, los bendecidos de la Iglesia de la Gracia Jesús, mi amor, enviándoles saludos a todos aquellos que se conectan. Así que es un privilegio de poder estar hoy acá con ustedes compartiendo esta enseñanza que vamos a estar repasando en este día. Las semanas pasadas, ¿no? El pastor estuvo trayendo las enseñanzas sobre los beneficios del nuevo pacto, ¿no? ¿Cuántos beneficios hemos obtenido a través del sacrificio de Jesús, ¿no? Muy, muy tremendo. Así que también nos enseñó sobre nuestro destino, está bendecido, ¿no? ¿Cuántos saben que su destino está bendecido? Toda nuestra vida está bendecida, todo nuestro ser está bendecido, ¿no? Y es hermoso poder llegar a ese entendimiento, a esa seguridad, ¿no? De saber que hemos sido eternamente bendecidos, ¿no? Qué lindo. Y eso lo hace la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta tarde o en esta noche vamos a tener la enseñanza de nuestra posición en Cristo. Porque ¿cuántos saben que es importante hoy saber y entender en qué posición estamos, dónde estamos? Porque ¿cuántos saben que antes nosotros dónde estábamos? En la posición de pecadores, ¿no? Porque aunque habíamos conocido a Cristo, aunque le habíamos aceptado, aunque servíamos al Señor, pero ¿cómo nos decíamos nosotros que éramos qué? Pecadores, arrepentidos. O sea, nosotros creíamos continuamente que éramos pecadores. Y a través de recibir la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos llevó al entendimiento, Él nos abrió los ojos del entendimiento para que nosotros podamos entender nuestra posición en Él y quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Así que quiero hacer una pequeña oración antes de comenzar la palabra. Amén. Así que le doy gracias al Señor. Gracias, Padre, te doy por cada uno de mis hermanos que estamos en este lugar, aquí, Señor, y por cada uno que está conectándose y que se irá conectando a través del transcurso de la programación, Señor. Que seas tú abriendo los ojos del entendimiento, Señor, Padre amado, para que esta enseñanza, Señor, pueda penetrar lo más profundo de su ser, Señor, y que tú traigas la revelación de tu gracia, la revelación de tu palabra a cada vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, gracias por este privilegio de poder exponer tu palabra. Gracias por estar aquí con mis hermanos, Señor, reunidos, Señor. Padre amado, levantando tu nombre en alto, Señor, y expandiendo, Señor, tu evangelio, Señor, de la gracia. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús, amén. Le damos un aplauso a Jesús fuerte, amén, porque Él es merecedor de toda gloria, de toda alabanza, amén. Así que, bueno, vamos a comenzar entonces en esta hora. Sabemos, bueno, todos ahí los que están conectados, que el pastor Leo se encuentra en el país de Perú, la ciudad de Trujillo, donde está la iglesia Jesús Mi Amor en Trujillo, que pastorea el pastor Jesús Rey Velázquez. Así que el pastor Leo y el pastor Jesús están allá. Así que el miércoles no se pierdan. Bueno, el lunes va a estar tiempo de gracia,
Y el miércoles va a estar La Gracia No Se Mezcla, así que bueno, ahí no sé si va a estar, creo que va a estar el pastor Jesús con el pastor Leo, así que los que se van conectando, los invito a conectarse con nosotros a las 8 de la noche, el día lunes en Tiempo de Gracia, y el miércoles a las 8 también de la noche con La Gracia No Se Mezcla, así que no se pierdan la programación que va a estar muy linda, porque va a ser directamente de Trujillo, Perú, ¿no? Ya no va a salir de acá de la ciudad de Nueva York, pero va a salir de Trujillo, Perú. Amén. Y ahí va a salir con algo de calor también. Yo sé que algunos no quieren mucho calor porque en Argentina estaban pasando mucho calor, en Chile también había mucho calor y se quejan de calor y nosotros queremos un poquito de calorcito acá, ¿no? Que nos manden para acá. Así que ahí les invito a conectarse. También, como siempre, les invito a todos aquellos que nos escuchan que puedan conectarse al canal de YouTube, Pastor Leo Fe Argañarás. Ahí pueden encontrar todas las enseñanzas del pastor, así que si le estás predicando a alguien, si le estás enseñando a alguien, podés sacar de ahí mucho material y podés sacar también palabras, prédicas, enseñanza que les puedes compartir, ¿no? A través de estos medios, que esa es la ventaja y lo lindo de lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? De tener estos medios para comunicarnos. Miren, nosotros acá y tenemos diferentes personas, tenemos en Argentina, tenemos en Chile, tenemos en México, bueno, por supuesto en Perú, ¿no? Que nos ven, en Colombia nos están viendo, en Venezuela nos ven, en Cuba nos ven, ¿no? Qué lindo, ¿no? Así que nos pone muy contentos de cuando vemos diferentes naciones que se conectan a través de los programas. Y bueno, y lo que queremos nosotros, como dice el pastor Nicolás, que la gracia corra, ¿no? Que la gracia siga corriendo y llegando hasta lo último de la tierra, para que los ojos del entendimiento de cada persona sean abiertos y puedan vivir este descanso, ¿no? Que trae la gracia, vivir esta paz y esta tranquilidad. Amén. Así que vamos a empezar con la enseñanza de esta noche, que es nuestra posición en Cristo. Amén. Vamos a ir con el primer versículo que tenemos en esta noche. Así que ahí está. Vamos a leer el libro de Romanos, el capítulo 8, vamos a leer del 28 al 30. Esta noche vamos a ir leyendo, quizás leamos un par más, depende de la hora, pero de no ser así, seguiremos porque este mensaje va a ir en dos partes, así que hoy va a ser la primera parte y la próxima reunión será la segunda parte. Amén. Así que acá le titulamos Todo nos ayuda a bien. Amén. Tenemos que entender primeramente nuestra posición en Cristo y por eso queremos traer, porque cuando entendemos nuestra posición en Cristo, trae paz, trae descanso, ¿no? Mire lo que dice la palabra acá en el Romanos 8:28. Esta es la traducción lenguaje actual. Dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. ¿Qué tiene Dios? Diga conmigo, Dios tiene un plan. Y tiene un plan, diga un plan para mí. Amén. Porque Dios preparó un plan para cada uno de nosotros. Aunque nosotros no sabíamos, porque nosotros antes caminábamos y nosotros no sabíamos que Dios tenía un plan para nuestras vidas. Nosotros no sabíamos que Dios nos había escogido desde el vientre de nuestras madres. Ya Él había puesto la mirada en nosotros. Y ya Él, en sus planes, nos tenía posicionado, diga conmigo, en Cristo Jesús. Nosotros quizás no lo sabíamos, pero ya Él nos tenía a nosotros ya con Cristo Jesús. Ya Él nos había posicionado en Cristo Jesús. Pero ¿cómo caminábamos años atrás nosotros? Caminábamos como que no estábamos posicionados en Cristo. Porque siempre, ¿cómo se sentía usted? Lejos, ¿no? Yo me sentía lejos. O por eso uno usaba mucho, yo no sé si usted se acuerda, usábamos mucho el salmo que decía, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mirábamos hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es señal de que nosotros teníamos y sentíamos a Dios lejos.
No entendíamos que Dios estaba en nosotros, aunque sabíamos, porque se nos enseña que cuando uno acepta al Señor, el Espíritu Santo viene y habita en nosotros. Pero es como ¿cómo se dice? Una controversia, está bien dicho, ¿no? Una controversia de decir que Dios está dentro tuyo y al mismo tiempo crees que Dios está lejos, ¿no? Controversia es, ¿no? Es una controversia porque Dios está dentro de nosotros. Y si Él está dentro de nosotros, ¿no? ¿Por qué lo vamos a llamar? ¿Por qué vamos a decir, ven Espíritu, ven? ¿Por qué vamos a decir, vamos a orar para que la presencia de Dios se comience? Si la presencia de Dios diga, camina conmigo. Va conmigo donde quiera que yo voy. Amén. ¿Cómo dice la palabra? Dice la palabra de Dios que Él no nos dejará ni nos desamparará nunca, jamás. Siempre Él va a caminar con nosotros, siempre Él va a estar con nosotros, en nosotros, no delante de nosotros, no atrás de nosotros, no al lado de nosotros. Diga conmigo, dentro de mí camina el Señor. Amén. Mire, esta es la traducción lenguaje actual y la Reina Valera, para aquellos que están más familiarizados, ¿se dice? Ahí está. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire cómo dice acá, y sabemos que a los que aman a Dios, diga, ese es a mí, amén. Todas las cosas ayudan a bien. Cada cosa que nosotros pasamos, vivimos, por más a veces feas que se vean, diga conmigo, me ayuda bien. Porque nos ayuda bien. Si nos vamos dando cuenta y vamos analizando cada cosa que nosotros vamos viviendo, nos damos cuenta que al final siempre nos ayuda a bien. Porque después se torna siempre para, diga, a mi favor. ¿No? Se torna para bien para nosotros. Y esto es lo que nos da descanso. Cuando nosotros entendemos que todas las cosas que nosotros vivimos, todo lo que nosotros pasamos nos va a ayudar a bien. Porque Dios está en control de nuestras vidas. Amén. Y dice, mire, a los que conforme a su propósito. ¿Al propósito de quién? De Dios, amén. No es conforme a nuestro propósito o a lo que nosotros, a nuestros deseos, es conforme al propósito de Él, conforme al propósito de Dios, conforme al propósito de nuestro Abba Padre, que ya lo preparó, diga conmigo, antes de la fundación del mundo. Ya Él trazó ese camino para tu vida. Qué lindo, ¿no? Qué grande, qué tranquilidad es saber que hay ya un camino trazado, ¿no? Porque cuando no tenemos nada, ve cuando a veces uno quiere organizar algo y como que no haya por dónde empezar y no sabes y como que te atribulás un poco, podríamos decir, ¿no? Pero mire qué lindo que Dios ha trazado un camino para nosotros. Amén. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo, amén, en el caminar. Mientras más escuchamos la palabra, mientras más nosotros nos congregamos y escuchamos, más vamos entendiendo nuestra posición en Cristo, más vamos entendiendo quiénes somos y más paz vamos a tener. Porque ahí es donde nos viene la paz a nuestras vidas. Amén. Y dice a su propósito, dice conforme a su propósito, somos ¿qué? Llamados. O sea que Dios nos llamó. Porque nosotros también, otra de las cosas que nosotros teníamos, podríamos decir, incorrecta, ¿no? Era que cuando nosotros decíamos, yo acepté al Señor, yo conocí al Señor, yo busqué de Dios. No, Él nos buscó, Él nos encontró, porque nosotros éramos los que estábamos perdidos, Él no estaba perdido, éramos nosotros. Y Él nos tuvo que encontrar, Él tuvo que estirar su mano y rescatarnos y sacarnos de donde estábamos y traernos a su luz admirable, a traernos a su amor incondicional con el cual Él nos ha abrazado y no nos ha dejado y no nos dejará. Amén. Qué lindo, ¿no? Entender y saber que Él fue el que nos escogió, saber que Él fue el que nos llamó, saber que Él nos separó. Amén. Él lo hizo todo. Y eso es lo más grande de la gracia,
que nosotros quedamos atrás de la escena. Y el actor principal, ¿quién es? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mire, seguridad y descanso. Ay, se me patinó el... Seguridad y descanso. El 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, ¿ve? Por eso hablamos que Él nos conoció antes. ¿Dónde nos conoció? Diga, en el vientre de mi madre. Ya del vientre de mi madre, Él nos tenía separados, ya Él nos cogió, pero Él del vientre de nuestra madre, y también antes que lleguemos al vientre, ¿dónde estábamos nosotros? Nuestro espíritu estaba con Él. Amén. Y Él nos, podríamos decir, nos injertó, nos instaló dentro de nuestras madres, ¿no? Y ya cuando Él nos puso en el vientre de nuestras madres, ¿no? Ya teníamos un propósito. Ya estábamos separados. Dice, también los predestinó. Por eso hay una predestinación que Él separó para, ¿no? Para todos los hijos de Dios, todos los hijos que Él ya había separado de antes del tiempo, ¿no? Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él fue el primero, Él fue el primogénito, y hoy nosotros somos los hermanitos menores de nuestro amado Jesús, ¿no? Mire lo que es el significado de la palabra predestino. Cuando nos predestina, ¿no? Cuando hay un predestino en nuestras vidas, ¿no? Dice, designar anticipadamente una cosa para un fin. Dios te eligió preparar un destino, o sea, Dios preparó un destino para nosotros. Dios nos eligió a nosotros, Él nos escogió, nosotros no le escogimos a Él, Él nos escogió. Mire, con decirle que yo estaba muy lejos de venir al Señor, muy lejos de creer y de entender que yo necesitaba a Dios. Yo creía que yo no necesitaba a Dios. Yo comencé a ir a la iglesia por mi esposo, como uno siempre dice, no mira al de al lado, mírese usted, yo lo miraba a mi esposo. Él necesita, él es el que tiene que ir a la iglesia, él necesita esto, ¿no? Pero yo no me veía, yo creía pero Dios me había llamado a mí, y yo creía que comencé a ir a la iglesia porque yo lo acompañaba a mi esposo. Entonces yo creía que yo iba porque lo acompañaba al hermano Leo, a la iglesia. Y yo creía que yo iba por él para apoyarlo a él, para ayudarlo a él, ¿no? Pero no, ¿cuántos saben que tanto él como yo necesitábamos a Cristo? Y desesperadamente, que sí que lo necesitaba, por supuesto que sí. Lo que pasa es que en mis ojos habían unas vendas que no me dejaban ver mis errores, no me dejaban ver lo mal que yo estaba. Entonces, para mí, yo estaba bien. Él necesita a Cristo, yo no necesito a Cristo. Pero como Dios nos escogió, Él nos llevó, y así todo, aunque yo tenía ese pensamiento, así todo Él puso el querer como el hacer en mi vida, de yo ir y acompañarlo, porque ¿qué Dios sabía? Que yo iba a escuchar la palabra, que yo iba a llegar a ese entendimiento, de entender que necesitaba del Señor. Y que Él me estaba llamando, que Él estaba estirando su brazo para rescatarnos y sacarnos, ¿no? Y Él fue, ¿para qué? Para un fin. O sea, Dios no te separó para nada. Dios no te escogió para nada. Y Dios no trazó un plan y un propósito para tu vida para que te sientes ahí y ya está. No, ¿cuántos saben que no? Que Dios a todos nos equipó, nos preparó con dones, con talento, ¿no? Que nosotros hoy lo podemos usar para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo a veces miro, yo no sé si usted a veces se pone a analizar su vida y a mirar todo lo que usted vivió y lo que usted pasó. Y cuando yo comienzo a mirar, digo, wow, Dios cómo Él sabía, porque Él fue pasándome por diferentes cosas para prepararnos, ¿para qué? Para estar acá.
para llegar acá, para servirle a Él. Yo no lo sabía, o sea, yo no vine a la iglesia porque dije, yo quiero ser esposa de un pastor, quiero ser pastora, voy a ir a la iglesia porque quiero ser pastora. No, uno no viene así, uno viene con una necesidad. Y Dios te trae porque Él sabe que Él tiene la salida para esa necesidad. Y Él ya ha trazado un plan para tu vida que nosotros lo ignorábamos, pero Él ya lo tenía planificado, Él ya lo tenía separado. ¿Usted cree que Él no sabía que hoy en día con el pastor Leo nosotros íbamos a ser pastores? Claro que sí, Él lo sabía. Yo no lo sabía. Él lo sabía. Yo no sé si usted se acuerda una vez que el pastor testificó que él quería ser cantante, ¿no? Él creía que él iba a cantarle al Señor. Y lo primero que él empezó a hacer en la iglesia fue eso, a cantarle al Señor. Él cantaba en la iglesia, dirigía alabanza, ¿no? Y estábamos nosotros, pero nuevitos, éramos unos bebés en el Evangelio. Pero el pastor que nosotros teníamos, él era cantante, él era profesional, él cantaba óperas, él participaba se presentaba en shows de óperas, tocaba el piano. En la iglesia de nosotros en ese tiempo había un piano de cola, que el pastor tocaba el piano, entonces la persona cantaba y él seguía según el tono de la persona, ¿no? Y era tremendo porque él ensayaba con el pastor y todo y cantaba y salía muy lindo. Pero ese no era el llamado, no era lo que Dios quería para él. A pesar que tiene el talento porque lo puede hacer, pero eso no era el plan y el propósito de Dios para la vida de él, ¿no? Y yo recuerdo cuando a mí el pastor también me dijo de servir con los niños, ¿no? Me dijo, hermana Yashi, para que usted esté enseñándole a los niños. Y digo, ¿yo enseñarle a los niños? Yo apenas fui a la escuela, yo le contestaba así al pastor, y acuérdese, yo estaba recién entregada al Señor, recién había venido a Cristo, así que yo le digo, ¿qué voy a enseñarle a los niños? Si yo recién me entregué, le digo, yo ni a la escuela fui, apenas fui, le digo yo a la escuela, le digo, ¿qué les voy a enseñar? Y él me dice, no te preocupes, dice, porque Dios te equipó, Dios te preparó y Dios ya te dio lo que... Y yo no entendía nada, ¿no? Y me acuerdo que él me dice, ok, los sábados vamos a empezar la enseñanza para maestros, así que empecé el curso, los sábados iba para tomar las clases de maestro, para poder enseñar en la escuela dominical a los niños. Empecé con niños chiquitos eran de 5 a 8 años, las primeras clases que enseñé, los que me dieron. Y cuando comencé a hacerlo, yo iba como con temor, porque yo decía, no, yo no sé, ¿qué les voy a enseñar? Decía yo. No. Pero después las clases, bueno, ellos te dan y te preparan y te dan las lecciones y te enseñan. Y bueno, empecé a tomar las clases y todo y comencé, pero era algo que yo nunca me iba a imaginar que lo iba a hacer. Jamás. Si usted me hubiera dicho, ¿usted le gusta enseñar a los niños? Dice, no, o sea, a mí ni la escuela me gusta, nunca me gustó la escuela, decía, a mí yo no quiero saber nada del lápiz, del papel, decía, pero mire lo que es Dios, ¿no? Y eso lo hice de los pactos mezclados, lo hice de que vine a Cristo, en el 90 ¿qué vinimos nosotros? 94, sí, 94, 93 vinimos nosotros al Señor. Y de ahí comenzó mi trayectoria enseñando a los niños y yo no sabía que yo podía ser payaso. O sea, yo fui hasta payasa, O sea, eso lo descubrí en la iglesia, en el Señor. Pues yo jamás me imaginé que yo iba a hacer payasadas. Y el otro día nos reíamos con el pastor, les voy a comentar esto a los hermanos que estaban ahí también. Un hermano, amigo del pastor, hermano argentino, ya sabe de quién le hablo, ¿no? Él riéndose le dice al pastor, vos sabés que los mejores payasos son los chilenos, le dice, ¿no? Entonces mi esposo se empieza a reír y le dice, nada, de verdad. Le dice, sí, yo no sé si es verdad o mentira, porque yo jamás lo escuché, yo solamente le estoy contando lo que él dijo. Pero yo me reía, ¿no? Y yo le digo, decirle que yo era el payaso también, digo yo, porque yo me hice, en la iglesia que estábamos, teníamos en el basement, tenían un flea market, ¿no? Se vendía ropa usada para recaudar fondos para el ministerio. Entonces yo recuerdo que mi primer servicio de niño, yo no hallaba qué hacer, digo, ay, ¿qué hago? Y yo agarré y Steffi tenía un monito, un peluche, ¿no? Y yo agarré y me llevé ese peluche a la iglesia
y se me ocurrió sentarlo acá en el púlpito y empecé yo a predicarle a los niños. Pero después yo empecé a hacer que el monito me interrumpiera, ¿no? Y ahí empezaba yo a hacerle chistes. Y los nenes se matan de la risa, ¿no? Entonces yo le hacía como que el muñequito me hablaba. Y me gustó, ¿no? Me gustó y digo, bueno, después de ahí, ese fue mi primer servicio, prediqué con un monito. Y después me disfracé de payaso, ¿no? Saqué ropa de donde vendíamos, le pedí al hermano que estaba encargado, el hermano Charlie, que ya está en la presencia del Señor. Él era muy bonito, él puertorriqueño, entonces él me quería mucho, él, y me dice, oh, Yayi, me dice, sí, no. Saca lo que tú quieras, me decía. Entonces yo fui y empiezo a buscar, saqué unos pantalones de hombre grandes, saqué unos tirantes, un saco, de esos lazos de Navidad rojo, me hice como corbata un lazo de eso, tenía la peluca, la nariz y me pinté, ¿no? Y entonces cuando yo llego estaba transformada, ¿no? Me cambié de payaso. Entonces yo llegaba y había una nenita que era de la edad de Steffi, me acuerdo. Y ella era bien tremenda, ¿no? Era bien, nosotros en Chile decimos pícaro, cuando son bien pícaros, bien despiertos, bien vivos, ¿no? Era bien, entonces ella me miraba, entonces yo cambiaba la voz, yo hablaba como mexicana, ¿no? No sé por qué ponía la voz de mexicana, el acento mexicana para que no me reconozcan, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a hablar, ella iba al lado mío y me decía, tú es Yayi, y yo, la hacía yo. Porque ella estaba en la clase conmigo, ¿no? Entonces me conocí. Pero como ella es la única de todos los niños la que me conoció, ¿no? Porque yo estaba sin mi pelo, siempre tenía el pelo largo y me metí todo el pelo dentro de la peluca de payaso y me maquillé todo con la nariz y me hice la cara, todo, como Joker. Entonces la nena me decía, tú es Yayi. Y yo me reía. ¿Y a qué voy con esto? Que yo no sabía que yo podía hacer eso. Entonces en su vida pueden haber muchos talentos y dones que Dios ha depositado dentro tuyo, porque Él ya trazó, como dice la palabra de Dios, ya Él trazó un plan para nosotros. Ya tenemos un propósito, tenemos qué debemos hacer acá, ¿no? Y Él te va a ir llevando en diferentes formas para vos poder estar en este lugar. ¿Y cuál es el propósito mayor del Señor? Es que nosotros le sirvamos a Él. ¿Cómo? Llevando la palabra. Amén. Expandiendo el evangelio de Jesucristo, ¿no? Así que eso es lo lindo. Y cada uno de ustedes que están ahí mirando, yo estoy segurísima que tienes dones y talentos que puedes poner en la obra, que puedes ponerlos a trabajar, ¿no? Porque todo, aún lo que nosotros hacemos secularmente, nosotros lo traemos y lo usamos para la gloria y honra, ¿no?, del Señor acá en la iglesia. O sea, ¿por qué? Porque Dios ya nos preparó para que nosotros podamos. Mire que yo años atrás también trabajé de asistente de contadora. Acuérdense, yo nunca tuve high school, pero yo tuve trabajos que Dios me los daría, porque yo en ese tiempo yo no servía a Dios, pero trabajé de asistente de contadora, no sabía nada. Ella me enseñó y me enseñó cómo hacer la contabilidad y era una joyería. Y yo era recepcionista y también ayudaba a la contadora, entonces hice asistente de contadora y recepcionista. Y hoy, ¿qué puedo hacer yo? Ayudar en la iglesia en la contabilidad. ¿Y por qué? Porque aprendí trabajando al lado de una contadora. Por eso yo puedo hacer. Si nunca lo hubiera hecho, yo no me hubiera puesto nunca a hacer algo así, porque no hubiera tenido idea qué hacer, ni cómo hacerlo, ni nada. Y sin embargo, Dios nos va pasando por lugares y cosas para que después nosotros lo pongamos a su disposición, ¿no? Porque cada cosa que yo hice hoy en día y años atrás, lo he puesto al servicio de Dios. Amén. Y lo que usted tiene, los dones y talentos que usted tiene, ¿dónde están puestos? Al servicio del Señor. Y si todavía no los tiene, busca ese lugar, esa iglesia, donde te enseñen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, donde te enseñen el verdadero evangelio y pon esos dones a disposición del Señor. Porque Él te los dio, Él te equipó para su propósito. Como dice, conforme a su propósito, dice. Entonces, conforme al propósito por el cual Él nos llamó, es lo que nosotros vamos a ir pasando y vamos a ir descubriendo, porque es algo que uno lo va descubriendo en el caminar. No es que uno entra y sabe,
entras por las puertas de la iglesia y sabes todo. No, es en el caminar que nosotros vamos recibiendo la revelación de los dones y talentos que Dios nos dio y nos va revelando cómo Él nos equipó, con qué nos equipó, ¿no? ¿Qué Él nos dio? ¿Qué tenemos en nuestras manos para poner a disposición de nuestro Señor Jesucristo? Y nunca pienses que no puedes, nunca pienses ni tu edad, ni tu tamaño, ni lo que sea, ni tu familia, ni si porque eres soltero, casado, con hijo, que nada de esas cosas sean un obstáculo para que pongas a disposición tus dones y talentos en el lugar donde Dios te llevó. Amén. Pero parece que tiene patitas hoy. se me cae a cada rato. O extraña al pastor. Dice, no, yo quiero que me agarre el pastor. Amén. Mira acá, está sobretitulado, dice, tienes la mejor posición en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Tenemos la mejor posición en este mundo. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Él nos predestinó, como hablábamos anteriormente ya, trazó un camino, dice, y nos llamó. O sea, Él rescató su rebaño, Él buscó su rebaño, Él nos llamó, Él nos atrajo a su presencia. Amén. Y dice que cuando Él nos llamó, ¿qué hizo? Nos justificó. Y eso es lo que hoy entendemos en la gracia. Porque antes nosotros no sabíamos que nosotros éramos justos, que Dios nos había justificado. Antes nosotros todavía nos creíamos como pecadores. Por eso antes estábamos, como les dije al principio, en la posición de pecadores. Hoy estamos en la posición de justos. ¿Cuántos justos hay acá? ¡Amén! Gloria a Dios. Él nos posicionó en la posición de justos. Hoy sabemos que somos justos. Amén. Dice, y a los que justificó, también glorificó. Amén. Él nos puso en lugares altos. Amén. Porque haber sido llamados por Él, haber sido separados por Él, haber sido predestinados por Él, ¿no es un privilegio? Amén. No es algo que nos da, que Él nos glorificó, Él nos dio, compartió su gloria con nosotros. Él está dentro de nosotros y Él nos ha puesto en lugares altos. Dice que Él nos puso por cabeza y no por cola. Amén. Entonces, si Él nos puso por cabeza, quiere decir que Él nos puso para que nosotros, ¿qué hace la cabeza? Dirige, mueve, guía, ¿no? Él nos puso ¿para qué? Pero para que nosotros movamos y dirijamos esta palabra, este evangelio, hablemos de Él, digamos lo maravilloso que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo grande que Él hizo y que ya hoy, gracias a Jesucristo, nosotros no somos pecadores, que hoy podemos decir que somos justos, que hemos sido eternamente perdonados. Amén. Que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron clavados en la cruz y han sido perdonados. Qué descanso, ¿no? Entender y saber que hoy hemos sido eternamente perdonados. No importa lo que digan, a mí no me importa cuando a veces la gente diga, ¿quieres la gracia para esto? Yo sé lo que hago, yo sé lo que Dios me dio. Y yo sé la paz que hoy tengo y sé la tranquilidad que hoy vivo, que no la cambio por nada en el mundo. No cambio esta paz y esta tranquilidad que la gracia nos dio por nada en el mundo. Porque si la cambiara, me hubiera muerto de cáncer. Si la cambiara, capaz que hasta me hubiera vuelto el cáncer porque el riesgo más grande los primeros 5 años. Y ya van 10 años por la gracia de Dios que Dios me sanó y me sacó de ese lugar de estado de muerte y me trajo a la vida. Amén. Me dio una nueva oportunidad, una nueva vida y una mejor vida. ¿Por qué? Porque a través de eso que entendí que hoy soy justa, que he sido eternamente perdonada y eso es lo mejor que un ser humano puede tener. Amén. Creo que en los próximos mensajes que me gustaría traer es uno que trajo el pastor hace mucho, que es no más conciencia de pecado.
Porque eso es tremendo. Cuando no hay conciencia de pecado, cuando se te va la conciencia de pecado, se te va todo. Te viene una paz y una tranquilidad que no la cambias por nada ni por nadie. Amén. Mire lo que dice acá en Miqueas, dice, perdonó todos nuestros pecados. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿No? ¿Cuántos leían este versículo antes? Yo lo leí muchas veces. Siempre decía, Dios echó todos mis pecados al fondo de la mar. Pero siempre me sentía pecadora. Siempre me sentía mal. ¿Por qué? Pues decía, no, cualquier estupidez, puedo decir, que uno hacía, te hacía sentir el peor ser humano de la tierra. ¿Por qué? Porque al estar en Cristo uno quiere hacer las cosas bien. Y uno cree que uno va a dejar de hacer muchas cosas. Dejar de hacer muchas cosas. Pero hay otras que no. Hay otras que las necesitas para el caminar donde Dios te va a llevar. Por eso no te las saca todavía. Y dice, mira, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar. Eso de echar en lo profundo del mar es como una tipología. Porque Dios tiene los pecados donde fueron clavados en su cuerpo, en el madero. Pero dice en lo profundo de la mar, porque ¿quién puede llegar al fondo de la mar? Nadie. Por eso Dios lo puso de esta manera, para que nosotros podamos entender que si nuestros pecados fueron echados al fondo de la mar, ¿quién puede ir al fondo de la mar y sacarlos y ponértelos otra vez? Para llamarte pecador, para decirte pecador. Nadie. Por eso Dios es tan astuto, tan tremendo, que Él preparó todo de una manera, diga, para que yo lo entienda. Para que esta cabecita, que a veces es media testaruda, porque nosotros los seres humanos a veces son medio testarudos y como que les cuesta que entre, a veces dan ganas de abrir la cabeza y meter la Biblia para que entre, ¿no? Pero ¿qué dice acá? Lo echó a lo profundo de la mar, para que nosotros podamos entender que nuestros pecados fueron sepultados y que nosotros no podemos volver a tomarlos. Otra de las cosas que entendemos es que Dios es tan poderoso. Como yo siempre le digo a la gente cuando le hablo del Señor, cuando le hablo del perdón de los pecados, y me dicen, no, pero todos pecamos, todos fallamos. Sí, le digo, todos fallamos, todos erramos, pero eso a mí no me hace pecadora. Que yo me equivoque y que yo erre no me hace pecadora. Y eso es lo que uno llega a entender, que nosotros nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar, porque mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo mortal, diga conmigo, me voy a equivocar. Pero lo lindo es que al entender que nosotros no tenemos pecado, los pecados y las cosas que a nosotros nos hacían más daño, que eran lo que a nosotros nos echaba para atrás, nos hacía llorar, nos hacía perder dinero, nos hacía estar mal, eso ya no está en nosotros. Porque ¿dónde está? Diga conmigo, clavado en la cruz. Entonces nosotros creemos que por una falla o porque digamos... A ver qué ejemplo puedo poner. Voy manejando el carro, alguien se me cruza, que odio que se me crucen, y yo me pongo mal y por ahí abro la ventana y le digo algo, ¿no? Lo bendigo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos hacia las personas? ¿Cómo se siente? Mal. Uno se siente mal. Y más cuando estamos en los caminos del Señor, cuando te sale ese monstruo de adentro y uno se aira. Y después uno se da cuenta, no, que eso no fue lo que me separó de Dios. Lo que me había separado de Dios es haber sido realmente pecador, es el pecado de Adán, es haber creído, haber tenido esa semilla y esa simiente de maldad, que cuando venimos a Cristo, eso es lo que Cristo remueve y quita de nuestras vidas. Amén. Y llegamos nosotros a estar a cuenta con Dios, estamos alineados con Él. Y entender cada día que ya nosotros no somos pecadores. Amén. Aunque digan lo que digan, usted se equivoca. Yo me equivoco, pero eso a mí no me hace pecadora. Es como siempre dice el dicho, vos podés, como dice, meterte y quedarte en un garage, pero estar en un garage no te hace un carro, ¿no? Estás ahí.
pero no es eso lo que tú eres. ¿Por qué? No porque lo digo yo, lo decimos nosotros, porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Mire lo que dice Gálatas 1:15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, Dios nos llamó por su gracia. Amén. Y acá Él no está diciendo, pero cuando le agradó ¿a quién? A Dios. ¿Le agradó a usted? ¿Lo quería usted? No, a Dios le agradó. Dice, ¿hacer qué? Apartarme, diga conmigo, apartarme desde el vientre de mi madre. ¿Y qué hizo Él? Diga conmigo, y me llamó. Amén. Por su gracia, por su favor inmerecido. No lo merecíamos, pero a Él, ¿qué dice? Le agradó. Él lo quiso hacer. Y si Dios me quiso escoger, ¿quién es la otra persona, o el que venga a decir cualquier cosa de mí? ¿Quién es esa persona para decirme a mí que yo no soy de Dios? Si a Dios le agradó llamarme. Amén. Y esa es la posición en la cual nosotros tenemos que caminar. No es orgullo, es autoridad. Es entender y tener la autoridad de decir, pararse firme y decir, no. A mí Dios ya me posicionó como justo. Hoy yo soy justa. Hoy yo no tengo pecado. Usted dígame lo que diga, pero yo no tengo pecado. Yo he sido eternamente perdonada. Y diga usted, yo también. Amén, amén. Usted también que nos está mirando ahí, diga, yo también. Amén. ¿Por qué? Dígale, porque a Dios le plació. Así que cuando le digan algo, le pregunten, te digan, no, a Él le plació. Él lo quiso así, de apartarme del vientre. ¿Y cuántas veces nosotros veíamos ese versículo también y lo repetíamos, no? Y no nos dábamos cuenta que era a Él que le agradó y que Él nos llamó. Y por su gracia, por ese amor que Él ya nos tenía, amor inmerecido, que nosotros no lo merecíamos, pero Él nos lo quiso dar. Amén. Es muy lindo llegar a ese entendimiento, llegar a entender que nuestra posición hoy es estar en la luz y que permanecemos en luz, que no es como antes que creíamos que era como el switch de la luz, ¿no? Cuando nos vamos de acá que apagamos la luz, creíamos, hoy vamos a decir, yo qué sé, porque a veces la gente se va a los extremos con los pecados y solamente piensan en el adulterio, la fornicación, la droga, esto, y a veces hay cosas que no se ven tanto como la murmuración, como hablar mal de los hermanos, o indisponer a unos con otros, o sea, hablar de uno y del otro para que el otro se enoje y hacer esos líos. Todo eso, diga conmigo, es malo. Pero de todo eso Dios nos sacó. Amén. Entonces, cuando las personas a veces señalan unas cosas, dicen, no, pero usted todavía sigue haciendo esto, yo no soy así, ¿no? Como dice la palabra de Dios, si antes lo conoció, ya no nos conoció así, ¿no? Si antes me conociste, ya hoy no me conoces así, porque hoy Dios me ve por lo que Él hizo por mí, porque Él nos ve ahora con el lente de la gracia. Amén. Ya nosotros no nos vemos como pecadores, no nos vemos como sucio, como trapo de inmundicia. ¿Cuántos se acuerdan que mientras más nos insultábamos, mejor nos sentíamos, ¿no? Como decía, ay, no, Señor, perdóname, yo soy un trapo de inmundicia. Y a veces la gente no sabe ni lo que es trapo de inmundicia. Si lo supiera, ni lo nombraría. Le daría náuseas. Entonces, ya hay que dejar ese léxico, ¿no? Porque en nuestra nueva posición en Cristo, hasta nuestra manera de hablar cambia. ¿Cuántos dicen amén? Antes, como decíamos, Dios te bendiga, ¿no? Porque creíamos que necesitábamos la bendición de Dios. Pero ¿cuántos sabemos que hoy somos bendecidos con toda bendición? Y eso lo dice la palabra de Dios también. Amén. Que hemos sido bendecidos con toda bendición, lo dice en el libro de Efesios. Entonces, si hoy la palabra de Dios nos dice que somos bendecidos con toda bendición, ¿usted va a necesitar que yo la bendiga? No, yo soy súper bendecido, ¿no?
Al impío, al que no tiene a Cristo, le decimos Dios te bendiga, porque ellos necesitan la bendición de Dios. Nosotros la tenemos, ellos la necesitan. Amén. Y a ellos le tenemos que decir Dios te bendiga, ¿no? Porque ellos la necesitan. Amén. Mire cómo dicen acá en Romanos 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede venir en contra de nosotros si Dios es con nosotros? Por eso, dígale al que está al lado suyo, no tienes que temer. Porque Dios está contigo. Amén. Y le digo a los que están mirando ahí, no tienes que temer, porque Dios está contigo. Y donde quiera que tú vayas, donde quiera que Él te lleve, Dios está contigo. Así que el temor se va, porque el perfecto amor, dice la palabra, echa fuera el temor. Amén. Así que no tenemos que caminar temerosos de nada, porque Él está con nosotros. Dios está con nosotros. Hoy caminamos con esa seguridad de que Dios está con nosotros, de que Él nos escogió, de que hoy tenemos la seguridad de que nos equivoquemos, hagamos lo que haga, Dios está siempre con nosotros. Y Él no nos va a dejar. Amén. Creo que tengo uno más. Mire, el 32 dice, en esta posición tengo todas las cosas. O sea, en la posición que Dios nos puso hoy en día, tenemos todas las cosas. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos dicen amén? En la posición que hoy estamos en Cristo Jesús, hemos recibido todas las cosas. ¿Por qué? Porque en Colosenses, como dice, que estamos completos en Cristo Jesús. Entonces, ¿a usted le hace falta algo? No, a mí no me hace falta nada. Yo lo tengo todo. Amén. Usted dirá, oh, pastora, pero anda con la camioneta. No, esa es la que me sirve para los gatos. Pero no me hace falta absolutamente nada, por la gracia de Dios. Amén. Mire cómo dice el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora pregúntese usted, ¿cómo Él no me va a dar todas las cosas? ¿Cómo Él no me dará todas las cosas, no? Si Él no escatimó, o sea, Él no nos mezquinó su Hijo, como nos decía el hermano Jimmy al principio del servicio, ¿no? Cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo, ¿no? Y que Dios le proveyó, ¿qué? La cabrita, ¿no? El cabrito. O la ovejita que era, no sé, el corderito. Yo me equivoqué, animalito. Bueno, el corderito. Dios le proveyó ese corderito. ¿Para qué? Para que Él no matara a su hijo, ¿no? Ahí ya uno empieza a ver por qué, porque Dios tenía un plan y un propósito con Él. Él le quería enseñar algo, lo quería llevar al plan y propósito por el cual Dios tenía para con Él. Y así mismo con nosotros. Dios tiene un plan y un propósito por cada uno de nosotros que nos va llevando Dios, nos va encaminando. Por eso cuando Dios te lleva a un lugar, es por un plan y un propósito que Él ya tiene, aunque nosotros ignoremos muchas veces, pero Él sí lo sabe, Él sí conoce, porque Él lo preparó, Él lo trazó, Él lo hizo. Amén. Así que dice, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si Él entregó su hijo, mire, Dios no permitió que Abraham matara a Isaac, pero Dios fue capaz de entregar a su hijo por usted y por mí. ¿Y cómo? Después de Cristo haber sido latigado, lacerado, insultado, escupido, ¿qué más le hicieron? De todo, se burlaban de Él, ¿no? Después de Cristo pasar todo eso, ¿usted cree que usted hoy va a tener pecado? Después de ese sacrificio perfecto. No, a menos que el que hizo el sacrificio fue un animal como lo hacían en el antiguo pacto. Porque ese sí era temporal. El sacrificio de animales sí duraba 1 año. Pero diga conmigo, pero el de Cristo no. El de Cristo fue perfecto. El de Cristo fue eterno. O sea, lo que Él padeció y Él sufrió para que usted y yo no suframos. Él se puso en nuestro lugar. Diga, Cristo se puso en mi lugar. Amén.
Hoy por eso nosotros estamos en la posición en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos tomó y nos puso con Él. Nos sacó de donde estábamos y nos puso con Él. Y si Dios nos puso con Él, ¿cómo vamos a decir que todavía somos lo que éramos? Imposible, imposible. Por eso, mientras más nosotros entendemos nuestra posición en Cristo, quiénes somos en Cristo, mejor vamos a vivir y más en paz vamos a estar. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tener esa tranquilidad y esa seguridad. Que hoy nosotros, cualquier cosa que pase, sea Dios que llegue o nos llame, lo que sea, como sea que Él quiera hacer, nosotros estamos tranquilos, esperando que Él diga, como decían en Chile, no sé si en su país dicen, esperando que Él diga upa y nosotros decimos chalupa. Así decía, creo que mi abuelita decía, upa chalupa. No sé qué quiere decir, pero es algo así. Amén. Amén. Mira el 33, dice, ¿quién acusará a los que escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién lo justificó a usted? Dios. ¿Alguien lo puede acusar? No. ¿Por qué? Porque ¿quién ¿cómo se dice? Acusará a los escogidos de Dios. Si Dios es el que justifica, si Dios ya me justificó, ¿puede alguien venir y juzgarme y acusarme otra vez? No. ¿Por qué? Porque Dios me justificó. Amén. Y lo que Él hace, lo hace perfecto. Amén. Él ya nos declaró y nos puso en la posición de justo. Ya Él nos limpió todos nuestros pecados y nos puso en la posición de santos, de separados. ¿Para qué? Para Él. Ya no hay pecado en nosotros. Hoy entendemos que somos justos, que ya no somos pecadores, que ya no hay pecado en nosotros. Entonces nadie nos puede acusar. Nunca deje que nadie le diga nada. Te diga, habla con el Abba Padre. Habla con el mero mero, ¿no? Nuestro Abba Padre, que Él fue el que me limpió, Él fue el que me justificó y Él fue el que me separó y Él fue el que me llamó. Así que aunque me critiquen, como a veces dice, ay, que el pelo, que esto, a mí no me importa. Lo que me importa es que Cristo me llamó, que Cristo me justificó y que Él me perdonó. Amén. Y eso es lo que yo quiero impartirle a todos los que están mirando y a todos los que vean este video, que puedan entender que a través del sacrificio de Jesús has sido eternamente perdonado. Que puedas entender que a través del sacrificio de Jesús has sido justificado y que hoy eres justo y que nadie te puede decir lo contrario. Amén. Que puedas tomar esa posición y abrazar esta palabra y vas a ver que tu vida va a cambiar. Vas a tener paz en tu corazón, vas a tener tranquilidad, porque vas a saber que todo Dios lo tiene en control. Y vas a ir caminando sabiendo que nosotros estamos tranquilos. Amén. Sabemos que la pandemia afectó bastante, mucha gente no quiere congregar, no quiere separar ese tiempo para Dios. Pero ¿cuántos saben que los escogidos de Dios van a escuchar la voz y van a venir y van a llegar? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esa es nuestra fe. Eso es lo que nosotros creemos. Amén. A ver, creo que si no, vamos a leer este y después seguiremos la semana que viene. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Qué más seguridad podemos tener que esa, no? ¿Qué más tranquilidad que podemos tener? Que sabemos que Dios nos dice, ¿quién nos condenará? Te dice, ¿quién te puede condenar? ¿No? Es como, ¿se acuerdan cuando la mujer que agarraron en el acto del adulterio? ¿Qué hizo Jesús? Él se interpuso y estaba en el pacto de la ley. Ojo, era la ley. Jesús estaba caminando bajo el pacto de la ley. Jesús no podía actuar en gracia. Jesús tenía que actuar en ley. Pero Él mostró su amor de lo que iba a venir, del plan que ya Él había trazado. Eso es lo que Él mostró ese día. Él mostró, yo tracé un plan de que estos pecados van a ser eternamente perdonados por mí. Por eso Él les dijo, ¿no? ¿Quién condenará? Y Él le dijo, ¿qué le dijo? El que tiene pecado tire la primera piedra, ¿no?
Y cuando miran alrededor, ¿qué le dijo? Dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella miró y dijo, no hay nadie acá. Dijo, vete y no peques más. Mucha gente que está en los pactos mezclados me dice, pero Dios le dijo, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque estaba en la ley. Y Jesús le dijo, ojo, hoy yo estoy acá, pero mañana si vos vuelves a pecar, a lo mejor no voy a estar, voy a andar predicando en Galilea, yo qué sé, ¿no? O sea, eso no lo dice la palabra, lo digo yo, ¿no? Pero digo, puede haber sido así. Por eso Dios le dijo, vete y no peques más. Porque al estar el pacto en la ley, si ella volvía a pecar, ahí sí le iban a caer encima si Jesús no estaba. ¿No? Por eso Él le dijo, vete y no peques más. No porque hoy en día Jesús nos dice a nosotros, vete y no peques más. Es porque cuando nosotros entendemos la gracia del Señor, cuando nosotros entendemos nuestra posición en Cristo, eso mismo hace que no pequemos. ¿Por qué? Porque la ley le da fuerza al pecado. Por eso, como siempre el pastor lo pone, por ejemplo, cuando a una chica, una niña, vamos a decir de 14, 13 años, es cuando más no entienden las cosas, ¿no? Porque son niños, están en la transición de llegar a ser teenagers, de llegar a ser adolescentes, para llegar a ser adolescentes adultos, y en esa transitoria, como que sus hormonas y todo se revoluciona y no piensan bien, entonces fácilmente puede venir alguien a hablarle al oído y le convence, ¿no? A las niñas, por eso le dicen, ay, no te conviene estar con ese niño, con ese chico, cuidado con este, con el otro. Entonces mientras más le dicen, no haga esto, más lo van a hacer, ¿no? Pero cuando nosotros le hablamos del amor de Dios, la gracia de Dios, y ellos entienden su posición en Cristo, aunque tenga 13 años, va a vivir bien. ¿Por qué? Porque va a entender su posición en Cristo, va a entender quién es en Cristo, ¿no? Entonces cuando son niños, como en los pactos mezclados, cuando estás en la ley, sos un niño, porque todavía no maduraste, no entendiste el peso y la grandeza de lo que es el sacrificio de Jesús. Lo fuerte y poderoso que fue y que es hasta el día de hoy para nuestras vidas. Amén. Así que vamos a dejar acá y vamos la próxima reunión, vamos a seguir con la segunda parte de este programa, así que saludo nuevamente a todos los amados que se han conectado en esta noche y los esperamos el próximo jueves a las 8:30 de la noche por medio de Facebook Live, nos pueden estar ahí viendo, así que les invitamos nuevamente a estar y compartir con nosotros nuestro servicio, nuestra reunión, amén. Así que bendecidos con toda bendición. Chao, chao.